Tenochtitlán, la resplandeciente capital del Imperio Mexica, se erguía imponente en el corazón del Valle de México en el año 1480, un lugar donde la magnificencia de sus canales y pirámides de piedra contrastaba con las sombras de un orden social implacable que gobernaba cada rincón de la vida cotidiana. Fundada en 1325 según las crónicas del Códice Mendoza, esta ciudad lacustre, construida sobre chinampas en las aguas del lago de Texcoco, era el epicentro de una civilización que había alcanzado su apogeo bajo el reinado de Tizoc, quien asumió el poder en 1481 tras la muerte de su hermano Axayácatl. Con una población estimada en más de 200.000 habitantes, según cálculos de arqueólogos modernos basados en registros coloniales y excavaciones en el sitio, Tenochtitlán era un laberinto vivo de canales serpenteantes, mercados bulliciosos como el de Tlatelolco y templos imponentes como el Templo Mayor, cuya primera piedra se colocó en 1375 y fue ampliada bajo Moctezuma I, 1440-1469, con escalinatas de estuco rojo y blanco que brillaban bajo el sol. Pero detrás de este esplendor se escondían secretos pulsantes, historias de pasiones que desafiaban las leyes divinas y humanas, tejidas en las sombras de los canales al amanecer, cuando el sol teñía de oro las aguas tranquilas del lago y el canto de los pájaros Moctezuma llenaba el aire. Las calles empedradas, flanqueadas por casas de adobe con techos de paja y patios adornados con flores de cempasúchil, eran testigos silenciosos de amores prohibidos que florecían en la penumbra, lejos de los ojos vigilantes de los sacerdotes. El aroma del copal quemado en los altares se mezclaba con el sonido de las flautas de cerámica y los tambores de piel de venado que resonaban desde el Templo Mayor durante los rituales, un recordatorio constante del poder de los dioses, como Huitzilopochtli, el dios de la guerra, y Tlaloc, el dios de la lluvia. Sin embargo, la sociedad mexica, estructurada en castas rígidas según el Códice Mendoza, folios 60-61, imponía un control férreo que separaba a los pipiltin, la nobleza, de los macehualtin, los plebeyos, bajo la amenaza de castigos severos, incluyendo el sacrificio humano. La vida cotidiana en Tenochtitlán era una danza compleja entre la supervivencia y la obediencia a estas normas. Los mercados de Tlatelolco, descritos por Sahagún en su Historia General, libro 10, como un caos organizado con más de 60.000 personas diarias, ofrecían una explosión de colores y olores, montones de maíz, cacao espumoso servido en cuencos de pinmusntam, barro, plumas de quetzal de tonos iridiscentes y obsidiana afilada traída desde las minas de Pachuca. Estos mercados no solo eran centros de comercio, sino también de chismes, donde los rumores de romances ilícitos corrían como el agua entre los puestos de tomates y chiles secos, las chinampas, esas islas flotantes de cultivo que se extendían por el lago de Texcoco, eran el pulso de la ciudad, trabajadas por manos endurecidas bajo el sol abrasador, mientras los nobles observaban desde sus palacios elevados, decorados con murales de jaguares y serpientes emplumadas. Era un mundo de contrastes, donde la belleza de una joven pipiltin caminando con su huipil de algodón bordado podía encender un deseo prohibido en un guerrero macehual, un acto que, si descubierto, conduciría a un destino trágico sellado en minousiates, sangre. La historia que vamos a desentrañar comienza en este Tenochtitlán, vibrante pero opresivo, un lugar donde cada esquina guardaba un secreto. Imagina a Malintzin, una joven de 18 años, hija de un noble del barrio de Moyotla,
cuyos ojos almendrados y piel morena reflejaban la gracia de las diosas mexicas como Xochiquetzal, diosa del amor. Su vida transcurría entre los muros de una casa, adornada con tapices de plumas y cuencos de obsidiana, asistiendo a ceremonias en el templo mayor, donde el humo del incienso ascendía hacia el cielo en espirales grisáceas. Pero su corazón latía por Ixtlilxochitl, un guerrero de 22 años capturado en una campaña contra Texcoco en 1479, un hombre de hombros anchos y mirada intensa, cuya fuerza contrastaba con su origen humilde como Macehual. Su amor, nacido en un encuentro furtivo, junto a un canal al atardecer, era un desafío directo a las leyes que regían la ciudad, un acto de rebeldía que pronto atraería la furia de los guardianes de la tradición. Las Crónicas de Sahagún, 1577, libro 2, nos hablan de los castigos ejemplares impuestos por los sacerdotes, quienes veían en estas uniones una amenaza al orden cósmico mantenido por los dioses. El templo mayor, con sus escalinatas empapadas de sangre en los días de sacrificio, era el escenario donde estas transgresiones encontraban su fin, un lugar donde el eco de los tambores anunciaba tanto la gloria como la muerte. En 1481, durante un festival en honor a Huitzilopochtli, la pasión de Malintzin e Ixtlilxochitl sería puesta a prueba, un momento que cambiaría sus destinos y dejaría una marca imborrable en la historia de Tenochtitlán. Esta introducción nos sumerge en un mundo donde el amor y la muerte danzaban juntos, donde cada suspiro podía ser el último, y donde los secretos pulsantes de la ciudad estaban a punto de estallar en una tragedia que resonaría por generaciones. Prepárate para descubrir cómo un corazón prohibido pudo estremecer una civilización entera. Un relato que combina la grandeza de un imperio con la fragilidad de los sentimientos humanos. La sociedad mexica, en el apogeo de su poder en 1480, era un mosaico intricado de jerarquías que dictaban cada aspecto de la existencia, desde el nacimiento en una cuna de fibra hasta el último aliento en un altar de sacrificio. El Códice Mendoza, un manuscrito creado alrededor de 1541, pero fundamentado en registros prehispánicos recopilados por los tlacuilos mexicas, detalla la estructura de castas que separaba a los pipiltin, la élite noble, de los macehualtin, los campesinos, artesanos y guerreros comunes. Esta división, instaurada tras la fundación de Tenochtitlán en 1325 por los primeros tlatoque como Acamapichtli y reforzada por líderes como Itzcoatl y 427-440 tras la victoria en la Guerra del Salitre, era más que una norma social. Era una ley divina, respaldada por los sacerdotes que interpretaban la voluntad de los dioses en el humo del copal. En el barrio de Tlatelolco, donde los mercados vibraban con el comercio de maíz y cacao, y en las chinampas del lago de Texcoco, esta barrera era tan visible como las pirámides que dominaban el horizonte, un símbolo de un orden que no admitía excepciones. Los pipiltin, que residían en palacios de piedra caliza cerca del Templo Mayor, gozaban de privilegios exclusivos como el acceso a la educación en los Calmecac, escuelas reservadas para la nobleza donde se enseñaban los cantos a Tlaloc y las estrategias de guerra, según Sahagún, 1577, libro 3. Malintzin, hija de un noble de Moyotla, fue criada en este entorno privilegiado, aprendiendo a tejer huipiles de algodón teñidos con cochinilla y a recitar himnos en náhuatl durante las ceremonias en el Templo Mayor, donde el humo del incienso ascendía hacia el cielo en 1480,
Su vida estaba marcada por banquetes con cacao espumoso servido en cuencos de barro policromado y por la expectativa de un matrimonio arreglado con otro pipiltín para fortalecer las alianzas de la Tríplice Alianza, Tenochtitlan, Texcoco, Tlacopan. Por otro lado, los Macehualtin, como Ixtlilxochitl, vivían en casas de adobe con techos de paja en los barrios periféricos, como Atzacoalco, trabajando las chinampas o combatiendo en guerras floridas contra enemigos como los tlaxcaltecas. Capturado en una batalla contra Texcoco en 1479, Ixtlilxochitl fue asignado a tareas menores en las chinampas, pero su espíritu indomable lo llevó a cruzarse con Malintzin en un destino que desafiaría las normas. Las leyes que prohibían estas uniones no eran simples caprichos de los gobernantes, eran un pilar del orden mexica, diseñado para mantener la pureza de la sangre noble y asegurar el poder de la élite. El Códice Mendoza, folio 61, registra que los matrimonios debían servir a los intereses de la Tríplice Alianza y cualquier transgresión era vista como una ofensa directa a Huitzilopochtli, el dios de la guerra y el sol, cuya ira podía traer sequías o derrotas. Sahagún, 1577, libro 6, menciona castigos como el destierro a regiones lejanas como Xochimilco o el sacrificio en el Templo Mayor, dependiendo de la gravedad del delito. En 1480, bajo el reinado de Tizoc, los sacerdotes, con sus rostros pintados de negro con pigmentos de carbón y túnicas de fibra de maguey raída, vigilaban las calles y canales para asegurar la obediencia, mientras los guardias con macanas de madera patrullaban los mercados. Un romance entre Malintzin e Ixtlilxochitl, si descubierto, habría desencadenado no solo la ira de su familia noble, sino la intervención del Cihuacóatl, el segundo al mando tras el Tlatoani, quien reportaba directamente a Tizoc y tenía autoridad para ordenar ejecuciones. La vida diaria en Tenochtitlán reforzaba estas barreras con una precisión casi militar. Mientras Malintzin asistía a banquetes en palacios decorados con murales de serpientes emplumadas, Ixtlilxochitl cargaba tributos de maíz y calabazas desde las chinampas bajo el sol implacable, su cuerpo cubierto de sudor y tierra rojiza. Los mercados de Tlatelolco, descritos por Sahagún como un caos organizado con miles de vendedores ofreciendo desde pieles de conejo hasta herramientas de obsidiana, eran un punto de encuentro, pero también de vigilancia constante. Allí, en 1481, los rumores comenzaron a circular. Una noble y un plebeyo se miraban demasiado tiempo entre los puestos de tomates y chiles secos, sus manos rozándose al pasar. La sociedad mexica no toleraba excepciones. El amor era un lujo que solo los dioses podían permitir, y ellos, implacables, exigían sangre si las reglas se quebrantaban. Esta rígida estructura social era el telón de fondo de un drama que pronto estallaría, un drama donde el corazón de Malintzin e Ixtlilxochitl latía al ritmo de un tambor que anunciaba tanto la vida como la muerte. El lago de Texcoco, con sus aguas cristalinas reflejando el cielo al atardecer de 1480, era más que un sustento para Tenochtitlan. Era un refugio sagrado y peligroso para los corazones prohibidos que osaban desafiar el orden establecido. Malintzin, con su huipil de algodón teñido de azul, que dejaba al descubierto sus hombros delicados, y un collar de jade que brillaba como un tesoro bajo el sol poniente, escapaba de los muros de su palacio en Moyotla para encontrarse con Ixtlilxochitl,
cuyo cuerpo marcado por las batallas de 1479 contrastaba con la suavidad de su mirada. Este primer encuentro, narrado como una leyenda susurrada entre las cañas del lago, ocurrió cerca de una chinampa al oeste de la ciudad, donde los juncos susurraban secretos al viento y el reflejo de las pirámides danzaba en las olas. El Códice Mendoza, folio 67, describe estas islas flotantes como centros de cultivo de maíz y flores, pero también como lugares donde los jóvenes se reunían al anochecer, lejos de los ojos vigilantes de los sacerdotes y los guardias. Ixtlilxochitl, capturado en 1479 durante una campaña contra Texcoco bajo las órdenes de Tizoc, había sido destinado a trabajar las chinampas tras su derrota en una batalla cerca de la actual Ecatepec. Con 22 años, su piel morena estaba curtida por el sol y su tilma, una manta simple de fibra de maguey teñida de ocre, apenas cubría su torso musculoso, dejando ver cicatrices de combate. Malintzin, por su parte, había visto a este guerrero desde la ventana de su casa durante un desfile de prisioneros que cruzó el barrio de Atzacoalco, y su corazón se aceleró cuando sus ojos se cruzaron por primera vez. Un instante que Sahagún, 1577, libro 4, podría haber descrito como un destello de belleza física valorada por los mexicas. Su cabello trenzado, adornado con plumas de quetzal de tonos verdes y rojos, y sus manos delicadas, que sostenían un abanico de plumas, encarnaban el ideal de la nobleza. El encuentro ocurrió una tarde de verano, cuando el calor abrasador obligaba a los nobles a descansar en sus patios sombreados y los plebeyos a trabajar bajo el sol implacable. Malintzin, pretextando recoger hierbas medicinales como el tlalchichinoli para un ritual a Tlaloc, remó una canoa ligera hacia una chinampa desierta, al oeste de Tenochtitlán, donde los cultivos de maíz se mecían con la brisa. Allí, entre las flores de cempasúchil y los surcos de tierra húmeda, Ixtlilxochitl la esperaba, habiendo escapado de su guardia tras fingir una tarea en el canal. Sus manos se tocaron por primera vez, ásperas las de él contra las suaves de ella, y el silencio del lago fue roto solo por el canto de un pájaro Moctezuma que revoloteaba entre los juncos. Hablaron en náhuatl, intercambiando promesas que sabían eran imposibles bajo las leyes del Códice Mendoza, folio 61, que castigaban estas uniones con la muerte, pero el amor, como una chispa en la oscuridad, los cegó a la realidad. Este momento marcó el inicio de su romance, pero también su peligro inminente. Los canales de Tenochtitlán, descritos por Hernán Cortés en 1519 como una red de agua que asombraba a los españoles, eran patrullados por guardias con macanas de madera y lanzas de obsidiana, mientras los sacerdotes, con sus rostros pintados de negro con pigmentos de carbón y túnicas de fibra de maguey, acechaban desde el templo mayor, cuya cima ofrecía una vista panorámica de la ciudad. En 1481, durante un festival en honor a Huitzilopochtli, un informante vio a Malintzin dejar un mensaje envuelto en una hoja de maíz para Ixtlilxochitl cerca de una estatua de Tlaloc en el mercado de Tlatelolco, un lugar donde Sahagún, 1577, libro 10, estima que se reunían hasta 60,000 personas diarias. La noticia corrió como fuego entre los vendedores de cacao y chiles, y el Zihuacóatl, segundo al mando tras Tizoc, ordenó una investigación inmediata. La pasión de estos amantes, nacida en las sombras del lago, estaba a punto de enfrentar la furia de una sociedad que no perdonaba, un drama que pronto escalaría a las alturas
del Templo Mayor. La pasión entre Malintzin e Ixtlilxóchitl crecía como una planta silvestre en las chinampas de Tenochtitlan, desafiando las reglas de una sociedad que, en 1481, vivía bajo la mirada estricta de Tizoc y la vigilancia constante de los sacerdotes. Cada día en la ciudad era una prueba de supervivencia y disimulo para estos amantes, cuyos encuentros se tejían en el tejido cotidiano de la vida mexica, un mundo donde el trabajo, los rituales y los rumores se entrelazaban como las raíces de una huehuete. El Códice Mendoza, folio 70, describe cómo los Macehualtin trabajaban desde el amanecer, cultivando maíz, frijoles y calabazas en las chinampas, mientras los Pipiltin supervisaban desde sus palacios elevados, decorados con murales de jaguares y serpientes emplumadas. Pero en este ritmo agotador, Malintzin e Ixtlilxóchitl encontraron momentos robados, instantes que los acercaban al borde del abismo y al corazón de un drama que pronto estallaría. Malintzin, con su huipil corto de algodón teñido de rojo y bordado con hilos de maguey, asistía a los mercados de Tlatelolco, donde Sahagún, 1577, libro 10, cuenta que se vendían desde tomates rojos y chiles secos hasta pieles de conejo y herramientas de obsidiana traídas de las minas de Otumba. Allí, entre el bullicio de más de 60,000 personas diarias, según estimaciones basadas en sus crónicas, dejaba mensajes ocultos en cestas de chiles, que Ixtlilxóchitl recogía mientras transportaba tributos de maíz y calabazas hacia los almacenes del Templo Mayor. Su rutina incluía cruzar los canales en canoas ligeras de madera y corteza, un medio de transporte común según las descripciones de Díaz del Castillo, 1568, y era en estas travesías donde sus miradas se cruzaban, cargadas de promesas silenciosas que el viento del lago de Texcoco parecía llevarse. El agua, de un turquesa profundo al amanecer, se convertía en su refugio, pero también en un riesgo, ya que los guardias con macanas patrullaban las orillas desde torres de vigilancia construidas en 1475. La vida cotidiana en Tenochtitlán era un equilibrio delicado entre el trabajo y los rituales que marcaban el calendario mexica. Ixtlilxóchitl, asignado a las chinampas tras su captura en 1479 durante una campaña contra Texcoco, pasaba horas bajo el sol abrasador, su cuerpo cubierto de sudor y tierra rojiza, mientras removía el lodo para plantar semillas de maíz. Su tilma de maguey, raída por el trabajo, dejaba ver cicatrices de combate y su rostro, endurecido por la fatiga, escondía la esperanza de ver a Malintzin. Ella, por su parte, asistía a ceremonias en el Templo Mayor, donde el humo del copal llenaba el aire y los tambores de piel de venado resonaban en honor a Tlaloc. Sahagún, 1577, libro 2, describe estos rituales como momentos de unión comunitaria, pero también de vigilancia estricta, con sacerdotes recorriendo las escalinatas para asegurar la obediencia. En una ocasión, durante un banquete en honor a Tlaloc en 1481, Malintzin dejó caer un brazalete de jade cerca de Ixtlilxóchitl, un gesto que un testigo, un anciano vendedor de cacao, reportó al sacerdote Tlacaelel, iniciando un hilo de sospecha que pronto se convertiría en una red. El riesgo crecía con cada encuentro. Los mercados de Tlatelolco, con su caos de colores y olores, eran un hervidero de rumores que se esparcían como el polen en el viento. Una anciana vendedora de tamales notó los intercambios entre Malintzin e Ixtlilxóchitl y susurró a otros
mientras los niños jugaban cerca de los canales, ajenos al drama que se gestaba. Las chinampas, con sus cultivos de maíz rodeados de juncos y flores de cempasúchil, ofrecían escondites temporales donde los amantes se reunían al anochecer, pero los sacerdotes, con sus túnicas de fibra y rostros pintados de negro con pigmentos de carbón, intensificaron las patrullas tras rumores de transgresiones. En 1481, durante un festival en honor a Huitzilopochtli, un guardia vio a Ixtlilxochitl entregar a Malintzin un colgante de obsidiana tallada, un acto que sellaría su destino y los pondría en el camino hacia el templo mayor, donde el sacrificio esperaba como un veredicto inescapable. El año 1481 marcó un punto de inflexión en la vida de Tenochtitlan, cuando las aguas tranquilas del lago de Texcoco parecieron agitarse con los rumores que se arremolinaban en torno a Malintzin e Ixtlilxochitl. La ciudad, bajo el reinado de Titzoc, estaba inmersa en los preparativos de un gran festival en honor a Huitzilopochtli, el dios de la guerra y el sol, cuyo templo mayor se alzaba como un coloso de piedra en el centro ceremonial. El Códice Mendoza, folio 45, documenta que estos festivales, celebrados cada 52 años para renovar el ciclo del tiempo, reunían a más de 20,000 personas desde barrios como Moyotla y Atzacoalco, con danzas, sacrificios y ofrendas de copal que llenaban el aire con un aroma acre. Sin embargo, en este escenario de devoción, la traición se gestaba en las sombras, lista para destapar el amor prohibido que había florecido en los canales. El incidente comenzó en el mercado de Tlatelolco, donde Sahagún, 1577, libro 10, estima que hasta 60,000 personas se reunían diariamente, comerciando maíz, chiles y plumas de quetzal. Malintzin, con su huipil rojo bordado y un brazalete de jade que reflejaba la luz del sol, dejó un mensaje envuelto en una hoja de maíz cerca de una estatua de Tlaloc, un acto que Ixtlilxochitl recogió con manos temblorosas mientras transportaba tributos. Un anciano vendedor de cacao, cuyos ojos astutos habían visto demasiadas intrigas, notó el intercambio y susurró la noticia a un sacerdote menor, quien escaló el rumor hasta Tlacaelel, el Cihuacóatl y mano derecha de Tizoc. Tlacaelel, un hombre de rostro severo y túnica negra, adornada con cráneos de obsidiana, era conocido por su celo en mantener el orden social y su autoridad, documentada en las crónicas de Durán, 1581, rivalizaba con la del propio Tlatoani. La traición culminó durante el festival del 13 de mayo de 1481, cuando el Templo Mayor, con sus escalinatas de estuco rojo recién pintadas, se convirtió en el escenario de la revelación. Malintzin e Ixtlilxochitl, creyendo que la multitud y el humo del copal los protegerían, se encontraron cerca de un altar secundario, sus manos rozándose mientras ofrecían incienso. Un guardia, apostado en una torre de vigilancia construida en 1475 cerca del lago, los vio y alertó a Tlacaelel, quien ordenó su captura inmediata. La multitud, vestida con tilmas de colores y adornada con flores de cempasúchil, se detuvo, sus murmullos convirtiéndose en un zumbido de asombro y condena. Sahagún, 1577, libro 2, relata que los sacerdotes veían estas transgresiones como una afrenta a los dioses, y la ira de Tlacaelel fue palpable cuando ordenó que los amantes fueran llevados al pie de la pirámide. La intriga se intensificó con las confesiones forzadas. Tlacaelel, con su rostro pintado de negro y un cuchillo de obsidiana en mano, interrogó a testigos en una sala subterránea del Templo Mayor.
donde las paredes estaban cubiertas de relieves de serpientes emplumadas. Una joven sirvienta de Malintzin admitió haber visto los encuentros en las chinampas, mientras un niño que jugaba cerca de los canales confirmó haber recogido un colgante de obsidiana que Ixtlilxochitl dejó caer. El Códice Mendoza, folio 61, detalla que las pruebas de transgresión incluían objetos personales, y este colgante, tallado con un glifo de amor, selló su destino. La noticia corrió por Tenochtitlán como un incendio, desde los canales de Coyoacán hasta los mercados de Tlatelolco, y la presión sobre Tizoc para actuar fue inmensa, dado que su reinado ya era cuestionado por su falta de victorias militares. El amanecer del 14 de mayo de 1481 trajo consigo una tensión palpable a Tenochtitlán, mientras el Templo Mayor se preparaba para un juicio que estremecería a la ciudad. Malintzin e Ixtlilxochitl, encadenados con cuerdas de maguey y custodiados por guardias con macanas de madera, fueron llevados al pie de la pirámide, donde el Cihuacóatl Tlacaelel presidía un tribunal improvisado bajo la mirada de Tizoc, quien observaba desde una plataforma elevada. El Códice Mendoza, folio 61, establece que las transgresiones contra las castas eran juzgadas por los nobles y sacerdotes, y este caso, con su carga de pasión y desafío, atrajo a una multitud de más de 20,000 personas, según estimaciones basadas en Sahagún, 1577, libro 2. El aire estaba cargado de humo de copal y el eco de tambores que anunciaban un veredicto inevitable. El juicio comenzó con la presentación de las pruebas. Tlacaelel, con su túnica negra adornada con cráneos de obsidiana y el rostro pintado de carbón, desplegó el colgante de obsidiana y la hoja de maíz con el mensaje, mientras los testigos, la sirvienta, el niño y el vendedor de cacao repitieron sus relatos bajo la presión de los sacerdotes. Malintzin, con su huipil rasgado y el cabello desordenado, levantó la barbilla con dignidad, mientras Ixtlilxochitl, con cicatrices visibles y la tilma hecha jirones, permaneció en silencio, su mirada fija en ella. Sahagún, 1577, libro 6, documenta que los acusados rara vez defendían su caso, ya que las leyes mexicas consideraban la transgresión como un delito contra el orden cósmico, y el destino de los amantes parecía sellado desde el momento de su captura. Tizoc, cuyo reinado, 1481-1486, fue marcado por la inestabilidad tras la muerte de Axayácatl, enfrentaba presión para demostrar su autoridad. Las crónicas de Durán, 1581, sugieren que ordenó un juicio público para apaciguar a los nobles y sacerdotes, quienes veían en este amor prohibido una amenaza a la Tríplice Alianza. El Cihuacóatl recitó las leyes del Códice Mendoza, destacando que las uniones entre castas podían debilitar las alianzas con Texcoco y Tlacopan, y propuso el sacrificio como castigo, un acto que Huitzilopochtli demandaba para restaurar el equilibrio. La multitud, vestida con tilmas de colores y portando flores de cempasúchil, observaba en un silencio tenso, roto solo por los llantos de algunos que conocían a Malintzin. El veredicto llegó al mediodía, cuando el sol alcanzaba su cenit sobre el Templo Mayor. Tlacaelel, con un cuchillo de obsidiana en mano, anunció la sentencia de muerte por sacrificio, a realizarse esa misma tarde. Los guardias separaron a los amantes, llevándolos a celdas subterráneas debajo del templo, donde las paredes estaban húmedas y cubiertas de musgo, un lugar donde Sahagún, 1577, libro 2, describe que los prisioneros eran preparados con baños rituales.
Malintzin susurró una última promesa a Ixtlilxóchitl a través de las rejas, mientras los tambores comenzaban a sonar, anunciando el ritual que pondría fin a su historia. Este juicio cruel no solo fue un castigo, sino una advertencia a Tenochtitlán de que el amor, cuando desafiaba las leyes, encontraba su fin en la sangre. La tarde del 14 de mayo de 1481 se tiñó de rojo en Tenochtitlán, cuando el Templo Mayor se convirtió en el escenario final del amor prohibido entre Malintzin e Ixtlilxóchitl. El sol, descendiendo sobre el lago de Texcoco, iluminaba las escalinatas de estuco rojo del templo, donde más de 20,000 personas se apiñaban, según estimaciones de Sahagún, 1577, libro 2, para presenciar el sacrificio ordenado por Tizoc y ejecutado por Tlacaelel. El Códice Mendoza, folio 45, detalla que estos rituales, parte del ciclo de 52 años, involucraban la ofrenda de corazones a Huitzilopochtli, y este caso, con su carga de traición y pasión, fue elevado a un espectáculo público para reforzar el orden social. El aire estaba cargado de humo de copal, tambores y el canto de los sacerdotes, un preludio a la tragedia que estaba por desatarse. Malintzin e Ixtlilxóchitl fueron llevados al altar superior del Templo Mayor, sus cuerpos pintados con pigmentos, rojos y negros tras un baño ritual en las celdas subterráneas, como describe Sahagún 1577, libro 2. Ella, con su huipil rasgado y el cabello suelto, caminó con pasos temblorosos, mientras Ixtlilxóchitl, con la tilma hecha jirones y las manos atadas, mantuvo la cabeza en alto. Los sacerdotes, con túnicas de fibra de maguey y rostros cubiertos de sangre seca de sacrificios previos, los sujetaron sobre la piedra de los sacrificios, una losa de basalto pulido traída de las canteras de Coyoacán. Tlacaelel, con un cuchillo de obsidiana afilado como el filo de una estrella, levantó el arma hacia el cielo, invocando a Huitzilopochtli, mientras la multitud contenía el aliento. El sacrificio comenzó con Malintzin. 4 sacerdotes la inmovilizaron, y Tlacaelel, con un movimiento preciso, abrió su pecho, extrayendo su corazón aún latiendo y ofreciéndolo al sol. La sangre corrió por las escalinatas, tiñendo de rojo el estuco, mientras los tambores redoblaban y la multitud lanzaba gritos de aprobación, mezclados con llanto. Segundos después, fue el turno de Ixtlilxóchitl, quien, al ver la muerte de su amada, cerró los ojos mientras el cuchillo cortaba su carne. Su corazón, ofrecido en un cuenco de barro, fue colocado junto al de Malintzin, y sus cuerpos fueron arrojados por las escaleras, un acto documentado por Sahagún como parte del ritual para alimentar la tierra. Las crónicas de Durán, 1581, estiman que hasta 80,000 personas presenciaron sacrificios similares en la dedicación del Templo Mayor en 1487, pero este caso, por su naturaleza romántica, dejó una marca única. La escena fue grabada en la memoria colectiva. Los cráneos de Malintzin e Ixtlilxóchitl fueron colocados en el Tzompantli, la plataforma de calaveras junto al templo, donde Sahagún, 1577, libro 2, cuenta que se exhibían miles de restos. La sangre seca en las escaleras atrajo a moscas y buitres, mientras la multitud se dispersaba, algunos murmurando sobre la injusticia, otros celebrando la voluntad divina. Este sacrificio sangrentano solo puso fin a su amor, sino que reforzó las leyes de las castas, un eco que resonaría en las crónicas coloniales como un recordatorio de la severidad méxica. El sacrificio de Malintzin e Ixtlilxóchitl
en 1481, dejó un eco que reverberó más allá de las escalinatas del Templo Mayor, transformando su historia en una leyenda susurrada en las calles de Tenochtitlán y más allá. Bajo el reinado de Minonsi Tizoc, 1481-1486, este evento reforzó las leyes de las castas documentadas en el Códice Mendoza, folio 61, pero también sembró semillas de duda entre los Macehualtin, quienes comenzaron a cuestionar la rigidez del orden social. Sahagún, 1577, libro 6, recoge en sus crónicas que tales sacrificios, aunque comunes, a veces generaban murmullos de resistencia, especialmente cuando involucraban historias de amor como esta. El lago de Texcoco, testigo silencioso de su romance, reflejaba las pirámides como un espejo de un pasado que no olvidaba. La memoria de los amantes perduró en los relatos orales, en los mercados de Tlatelolco, donde el comercio de maíz y cacao continuaba en 1482. Los vendedores contaban cómo el espíritu de Malintzin aparecía entre las chinampas al anochecer, su huipil rojo flotando como un espectro. El Tzompantli, con sus miles de cráneos según excavaciones del proyecto Templo Mayor, incluía los de Malintzin e Ixtlilxochitl, y los niños de Atzacoalco inventaban juegos donde recreaban su amor y muerte. Sahagún, 1577, libro 2, menciona que los mexicas creían que los sacrificados podían interceder con los dioses, y algunos comenzaron a ver en esta pareja un símbolo de sacrificio redentor, una idea que chocaba con la narrativa oficial de castigo. El legado de esta tragedia también influyó en la política. Tras la muerte de Tizoc en 1486, su sucesor Ahuizotl, 1486-1502, intensificó las campañas militares, pero las crónicas de Durán, 1581, sugieren que los rumores de romances prohibidos debilitaron la moral de algunos guerreros Macehualtin, quienes veían en las castas una injusticia. El Códice Mendoza, folio 70, registra un aumento en los tributos post-1481, posiblemente como respuesta a estas tensiones. La historia de Malintzin e Ixtlilxochitl se filtró en las crónicas coloniales como las de Tezosomoc, 598, quien la menciona como un ejemplo de la severidad mexica, aunque con un toque de compasión. Hoy, el misterio perdura. Las excavaciones del Templo Mayor han desenterrado altares manchados de sangre y los arqueólogos debaten si casos como este eran comunes. El video cierra con una pregunta: ¿cuántos otros amores prohibidos quedaron enterrados bajo las ruinas de Tenochtitlán? Este legado de tragedia y misterio invita a seguir explorando, un eco que resuena desde 1481 hasta el presente. Si te emocionó descubrir los amores prohibidos que estremecieron Tenochtitlán, no te pierdas más historias épicas del México antiguo. Suscríbete a México Ancestral, dale like al video y activa la campanita para no perderte ningún viaje al pasado. Tu apoyo nos impulsa a desentrañar más misterios.